Lena tropezó entre la maleza, su camisón rasgado, los pies ensangrentados por las rocas heladas debajo de ella. Los ecos de las maldiciones borrachas de su padre aún resonaban en sus oídos, su último empujón enviándola rodando por el barranco como basura para ser enterrada por el bosque. Sus hermanos se habían quedado detrás de él, en silencio, cómplices, dándole la espalda como si ya se hubiera ido. Deshonor, habían dicho. Arruinada. Y así la arrojaron a la naturaleza, lejos de los ojos de su pueblo, dejando que el frío y los lobos terminaran lo que la vergüenza había comenzado. Pero la naturaleza no la mató. Todavía no. Cuando el primer aullido atravesó los árboles, Lena se quedó paralizada bajo el amplio cielo invernal, el corazón latiendo como un pájaro atrapado en un hueso. Intentó correr, pero la oscuridad traicionó cada paso. Su pierna cedió bajo ella, y se estrelló contra la nieve, la respiración atrapada en su garganta mientras gruñidos bajos circulaban desde las sombras. Ojos brillaban entre los árboles, ferales, hambrientos, acercándose. Susurró una oración que había olvidado hace mucho, la voz quebrándose como el hielo bajo ella. Luego vino un sonido más agudo, el quejido de un animal, seguido de un crujido de látigo, un silbido y el trueno de cascos. De las sombras emergió un jinete envuelto en gamuza y sombra, sus brazos tatuados con la tinta de guerra de sus ancestros. Los lobos se dispersaron ante la fuerza de su presencia, como si el bosque mismo se abriera en respeto. Desmontó rápidamente, arrodillándose a su lado sin decir una palabra. Ella intentó alejarse, pero su cuerpo cedió. Por favor, susurró, esperando lo peor. Pero él solo se quitó su capa y la envolvió suavemente alrededor de sus hombros. No eres una presa, dijo suavemente, la voz profunda y baja. Ya no. Miró hacia su rostro, de huesos afilados, ojos oscuros como piedras de río, expresión ilegible. ¿Quién eres tú?, susurró. La levantó en sus brazos como si no pesara nada, su mirada aún fija en la de ella. Soy Tali, respondió. Hijo de Ato. Y esta tierra no deja que los suyos sean devorados sin luchar. Mientras la llevaba a través de los árboles, el viento se levantó detrás de ellos, salvaje y vigilante. Lena no sabía si viviría o moriría. Pero ahora sabía que alguien había elegido luchar por ella cuando todos los demás la habían arrojado a la oscuridad. Lena despertó con el crujido del fuego y el aroma del humo de cedro enrollándose suavemente a través del hueco. Sus heridas palpitaban bajo tela limpia, sus miembros envueltos en calor que no merecía. Se estremeció cuando una sombra se movió cerca, pero la figura agachada junto a las llamas solo levantó una taza humeante hacia ella. Este de corteza de abedul, dijo Tali. Para el dolor. Se sentó lentamente, las costillas adoloridas. Deberías haberme dejado, murmuró, su voz ronca. Eso es lo que querían. Tali no se inmutó. Estaban equivocados, dijo simplemente. Los lobos lo sabían. Yo también. Dudó, luego tomó la taza, las manos temblando. ¿Vives aquí?, preguntó. Solo. Tali asintió, la mirada fija en el fuego. Después de que vinieron los soldados, después de que los tratados fueron quemados, esto es lo que queda. La tierra y su silencio. Y me salvaste, dijo Lena, la voz suave. ¿Por qué? Él se volvió hacia ella, los ojos firmes. Porque no tuviste miedo de gritar. Porque incluso cuando te dejaron sangrando, seguiste luchando por levantarte. Miró sus manos, aún cubiertas de tierra, los dedos hinchados por el frío. Dijeron que traje vergüenza, susurró. Que estaba rota. Tali se inclinó hacia adelante, su tono calmado pero afilado. Temían tu verdad, no tu pecado. Gente como ellos quema todo lo que no puede encadenar. La luz del fuego parpadeó en su rostro, revelando las cicatrices desvanecidas bajo los patrones tatuados. Él también había sido expulsado, no por sangre, sino por traición. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?, preguntó. 2 días, respondió. La fiebre casi te lleva. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora descansas, dijo. Y decides si tu lucha ha terminado. Ella lo miró, no solo al guerrero que la salvó, sino al hombre debajo. Su quietud no nacía del miedo. Estaba forjada de resistencia, de saber lo que significaba perder y aún así levantarse. No me queda nada, susurró. Ningún hogar, ningún nombre que signifique algo. Tali negó con la cabeza.
Entonces comienzas de nuevo. Con tu propio nombre, tu propio fuego. Esa noche, Lena yacía envuelta en pieles cerca del fuego, escuchando el viento afuera moverse suavemente entre los árboles. Por primera vez en años, no sonaba como algo que viniera a llevársela. Sonaba como algo que estaba de guardia. Para el cuarto amanecer, Lena se paró bajo el sol naciente, el aliento formando vapor blanco en el aire fresco mientras Tali la observaba desde la distancia, los brazos cruzados, la expresión ilegible. Sus miembros aún estaban adoloridos, pero su postura había cambiado, ya no encorvada, ya no encogiéndose. Caminas como si estuvieras enojada, dijo. Ella se volvió, levantando la barbilla. Quizás lo estoy. Se acercó lentamente. Bien. Eso significa que aún hay fuego en ti. Ella entrecerró los ojos. ¿Y si quiero quemar todo lo que me lastimó? Entonces aprende a quemar con precisión, respondió. O te chamuscarás primero. Ella se rió con amargura. Suenas como mi abuela. Entonces ella era sabia, dijo Tali. Y si se ha ido, esa sabiduría vive a través de ti ahora. La llevó a un parche de tierra manchada de nieve y dejó caer 2 cuchillos de madera a sus pies. ¿Quieres reclamar algo?, preguntó. Aprende a luchar por ello. Lena miró los cuchillos con recelo. Nunca he sostenido una hoja. Todos sostienen una hoja, dijo. La mayoría solo no sabe cómo apuntarla. Entrenaron durante horas bajo la sombra de las crestas rocosas. Las manos de Lena se ampollaron, sus rodillas cedieron. Pero cada vez que caía, Tali la ayudaba a levantarse, su agarre firme pero nunca suave. El dolor no es tu enemigo, dijo. Es el eco de por dónde has estado. Déjalo hablar, luego siléncialo. Al anochecer, se paró sudando y magullada, pero erguida. Quiero volver, susurró. Al pueblo, para mostrarles que no soy lo que dijeron. El rostro de Tali se oscureció. No lo verán. Entonces verán en lo que me he convertido, dijo. Él estuvo en silencio por un largo momento. Luego, lentamente, asintió. Iremos. Pero no por ellos. Por ti. Esa noche, mientras el fuego crepitaba abajo, Lena se sentó a su lado y preguntó, ¿por qué te quedas solo aquí afuera? Él no respondió de inmediato. Luego, porque confié en hombres que llevaban el honor como máscaras. Y cuando terminaron de usarme, intentaron enterrarme también. Ella lo miró, el corazón latiendo. Entonces somos iguales. Tali la miró a los ojos. No. Diferentes. Porque aún estamos aquí. Y en ese silencio, algo entre ellos cambió, no con palabras, sino con el peso de 2 corazones comenzando a encontrarse en las cenizas. Lena se paró en la cima de la colina con vista al pueblo, el mismo que la había escupido a la oscuridad como basura. Las casas ahora se veían más pequeñas, la gente menos como dioses y más como lo que eran, frágiles, temerosos. Tali se paró a su lado, envuelto en una capa de piel gris, su hoja envainada pero al alcance. No les debes nada, dijo. No estoy aquí por ellos, respondió Lena. Estoy aquí por lo que intentaron robarme. Descendieron en silencio, cada paso removiendo viejos recuerdos. Gritos desde los umbrales, piedras arrojadas en callejones, los ojos de su madre desviados. Para cuando llegaron a la plaza del pueblo, los susurros se extendieron como fuego en pasto seco. Es ella, murmuró alguien. Ha vuelto con uno de ellos. Tali ignoró las miradas, su mirada fija solo en Lena mientras caminaba hacia los escalones de la capilla, el lugar donde su padre una vez la había arrastrado del brazo. Las puertas se abrieron con un crujido mientras la gente del pueblo se reunía, formando un círculo como ovejas aún no seguras de si debían huir o seguir. Su padre emergió, el rostro enrojecido por la incredulidad y la furia. ¿Te atreves a mostrarte aquí?, escupió. ¿Después de avergonzar nuestro nombre? Lena dio un paso adelante, la voz clara. No avergoncé tu nombre. Lo tiraste cuando me arrojaste a la naturaleza. Sus palabras fueron seguidas por gasps, pero ella se mantuvo firme. Me llamaste rota, dijo, barriendo su mirada por la multitud. Pero sobreviví a los lobos, al invierno y al silencio en el que me envolviste. No estoy aquí para pedir nada. Estoy aquí para mostrarles en lo que me he convertido sin ustedes. Los puños de su padre se apretaron. ¿Y esa cosa a tu lado?
Tali dio un paso adelante, calmado e inquebrantable. El hombre que la salvó cuando intentaron dejarla morir. El que le devolvió su nombre. Los murmullos cambiaron, algunos defensivos, otros avergonzados. Lena se volvió una vez más hacia su padre. No necesito tu perdón. No quiero tu legado. Vine a mostrarles a las chicas escondidas detrás de tus muros que no tienen que morir en nombre de tu orgullo. Luego tomó la mano de Tali, y juntos se alejaron, no huyendo, no exiliados, sino eligiendo un camino que ya no se curvaba a través del juicio de alguien más. Detrás de ellos, el silencio cayó de nuevo. Pero esta vez, era la quietud que sigue al ajuste de cuentas. El sendero de regreso al hueco se sintió diferente, menos como una retirada, más como un regreso a algo ganado. Lena no habló durante la mayor parte del viaje, su mano en la de Tali, su mente resonando con los rostros que acababa de confrontar. «No temblaste», dijo él suavemente mientras cruzaban el arroyo. «Ellos sí», respondió. «Pensé que dolería», dijo. «Verlos de nuevo, escuchar su voz». Pero no lo hizo. No como antes. «Eso es lo que pasa cuando el fuego es tuyo», respondió Tali. De vuelta en el hueco, la primavera había comenzado su florecimiento silencioso. Pequeños brotes verdes asomaban desde el suelo descongelado, y los pájaros regresaban a los árboles, curiosos y audaces. Lena se bañó en el arroyo esa noche, su reflejo ondeando a la luz de la luna, ya no la hija desechada, ya no la víctima. Se vistió con la túnica de piel de ciervo que Tali había hecho para ella, suave pero fuerte, y se unió a él junto al fuego. «Creo que finalmente entiendo», dijo, rompiendo el silencio. «Lo que quisiste decir sobre el dolor no siendo el enemigo. Me enseñó a encontrar lo que importaba». Tali asintió lentamente. «Y ahora debes decidir qué construir con lo que has reclamado». Ella lo miró, las llamas reflejadas en sus ojos. «Quiero quedarme», dijo. «No solo en tu tierra, en tu vida». Su respiración se detuvo ligeramente, la única grieta en su calma cuidadosa. «Entonces te doy lo que no puedo dar a la ligera. Mi confianza y mi nombre». «¿Qué significa?», preguntó. Tali, dijo. «Significa dos, porque era el segundo hijo. Pero dártelo significa que ya no estamos solos». Lena alcanzó su mano, presionando su palma contra la de él. «Entonces dejemos de ser dos, pero un solo fuego». Las estrellas arriba eran afiladas y brillantes mientras yacían junto al fuego, envueltos en calor y promesas no dichas pero profundamente entendidas. No había sacerdote, ni papel, ni testigos, solo la tierra, el viento y sus propios corazones sobrevivientes. Cuando el amanecer llegó, tocó a dos figuras bajo las pieles, una que había sido arrojada a la muerte y otra que la había sacado de sus fauces. Juntos, se habían convertido en algo nuevo, algo más fuerte que la vergüenza, más ruidoso que el juicio. Un fuego que el mundo había intentado extinguir, ahora brillando más que nunca. El verano llegó con una naturaleza salvaje y verde y días largos. Y el mundo de Lena se expandió más allá de la supervivencia. Ella y Tali construyeron un refugio juntos, no solo de corteza y piedra, sino de memoria y propósito. Cada pared llevaba algo sagrado, líneas talladas con símbolos de sus ancestros, hierbas que ella colgaba y secaba como su madre solía hacer. Incluso los huesos de los lobos que casi la mataron ahora colgaban sobre la entrada como guardianes. «Los nombres tienen poder», le dijo Tali una tarde mientras pintaban ocre rojo a lo largo de las vigas. «El tuyo fue usado para romperte. Ahora debería construir algo en su lugar». Ella hizo una pausa con el pincel en la mano. «Entonces quiero uno nuevo. No dado por ellos, ni siquiera por ti. Uno que yo elija». Tali asintió. «Entonces elígelo cuando el fuego te hable». Esa noche, mientras se sentaban junto a la llama, lo susurró por primera vez. «No osa. Por lo que sobrevive a los inviernos», dijo. «Por lo que no necesita explicar por qué está sola». Él se inclinó hacia adelante y presionó su frente contra la de ella. «Entonces no osa será». Los días se convirtieron en semanas, y pronto otros llegaron, fugitivos, marginados, mujeres magulladas con ojos llenos de miedo. Una había huido de un marido borracho, otra de los puños de un predicador. La palabra se había extendido en silencio pero con seguridad, que en lo profundo del bosque había una mujer sin ojos para el juicio y un guerrero que caminaba junto al fuego sin miedo. Noosa les enseñó a atrapar, a coser, a construir.
Tali las entrenó para defenderse. Juntos, convirtieron el hueco en un santuario, no solo un lugar para esconderse, sino una aldea de nombres reclamados. Una tarde, mientras las mujeres se sentaban tejiendo y riendo, Noosa se paró en el borde de la colina con vista al valle de abajo. Vendrán de nuevo algún día, dijo. Con antorchas, con leyes. Tali se unió a ella, su brazo cálido alrededor de sus hombros. Y cuando lo hagan, nos mantendremos firmes, dijo. Con fuego en nuestros nombres y sin miedo en nuestra sangre. Tali sonrió. Entonces aprenderán lo que significa enfrentar a un oso que ya no se esconde. Las estrellas arriba brillaban como chispas, como si honraran la promesa. Porque ella ya no era Lena la desechada. Era Noosa la resurgida. Y esta vez, sería ella quien elegiría qué proteger y qué quemar. La primera señal fue humo en la cresta oriental, delgado, lento, elevándose como una señal destinada solo para aquellos que sabían cómo leer el miedo. Tali lo divisó desde la torre que habían construido con cedro y determinación. No es un incendio forestal, dijo con gravedad. Están estableciendo campamentos. Noosa se paró a su lado, el sol atrapando los adornos de hueso que llevaba en su trenza. ¿Cuántos? Al menos 2 docenas, dijo. Jinetes, hombres de la ley, quizás. O peor, comerciantes con mosquetes y papeles. Quieren la tierra, dijo. O probar que aún pertenece a hombres como ellos. Y piensan que nos dispersaremos, murmuró Tali. Han olvidado la forma de la defianza. Esa noche, convocó una reunión junto al fuego. Mujeres, ancianos e incluso niños se sentaron cerca mientras ella se paraba con su bastón y hablaba. Vienen por nosotros porque piensan que somos piezas de algo roto, dijo. Pero no somos piezas. Somos lo que se construye a partir de cosas rotas. Murmullos de acuerdo se elevaron como el viento a través de los árboles. Traen hierro y ley, continuó. Nosotros traemos historia y escudo, y no nos arrodillamos. Tali dio un paso adelante, sosteniendo un paquete envuelto. Dentro estaban los cuchillos de mango de hueso que una vez había hecho para ella. Los pasó a las mujeres que habían pedido luchar. Los tomaron no con miedo, sino con fuego en sus ojos. No buscamos sangre, dijo Noosa. Pero no les permitiremos silenciarnos de nuevo. Mientras los tambores comenzaban, los que habían tallado de piel de ciervo y ceniza, golpeaban lentamente, constantemente, no para convocar a la guerra, sino para recordar a la tierra quien vivía sobre ella. Cuando llegó la mañana, los jinetes llegaron, armados, afeitados, con papeles en los bolsillos de sus pecheras y autoridad goteando de cada botón. Pero cuando coronaron la cresta, lo que vieron no fue un campamento de mujeres asustadas. Vieron guerreros, cuchillos en las caderas, niños detrás de barricadas, fogatas ya encendidas. Noosa dio un paso adelante con Tali a su lado, y levantó su bastón bajo el sol naciente. Pueden hablar sus palabras, llamó, pero su fuego no pasará esta línea. El líder de los jinetes desmontó, luciendo atónito. Nos dijeron que esto era solo un lugar para esconderse, dijo. La voz de Noosa cortó como hielo. Entonces les dijeron mal. No han venido a dispersar presas, sino a despertar a un oso. El viento azotó fuerte a través de la cresta abierta mientras Noosa enfrentaba a los jinetes, sus pies plantados como raíces hundidas profundamente en la defianza. Tali se paró a su izquierda, su hoja envainada pero las manos listas, mientras detrás de ellos, las mujeres del hueco se pararon hombro con hombro, silenciosas, inquebrantables. El oficial de la ley se quitó el sombrero, los ojos entrecerrándose ante la vista. Esta tierra no está registrada, dijo, la voz fría. Pertenece al Estado por defecto. Noosa dio un paso adelante. Esta tierra fue tomada antes de que sus papeles fueran impresos. Y ahora pertenece a aquellos que sangraron para ganársela. Los ojos del oficial se movieron hacia las mujeres. ¿Y exactamente qué están construyendo aquí? Noosa inclinó la cabeza. Un mundo donde nadie muere en silencio. La tensión colgaba como humo. El oficial alcanzó dentro de su abrigo, produciendo un decreto plegado estampado con tinta y arrogancia. Esto nos da autoridad para remover a colonos ilegales. Tali dio un paso adelante, su voz baja. Inténtelo. Otro hombre, más alto, armado, menos civil, espoleó su caballo hacia adelante. Y si no preguntamos, gruñó. La mano de Noosa se levantó, no con miedo, sino en señal.
desde detrás de los árboles, más salieron, guerreros de la parentela de Tali, arcos tensados, flechas con punta de fuego. Entonces se irán con más que quemaduras de papel, dijo. El caballo del jinete retrocedió nerviosamente. El oficial escaneó la reunión, el entendimiento amaneciendo. Esto no es solo un campamento, murmuró. Esto es una nación en escondite. No, dijo Noosa. Es una nación renacida. Los hombres dudaron, murmurando entre ellos. Regresaremos, advirtió el oficial. Con jueces, con tropas. Regresen como deseen, respondió Noosa. Pero cada vez nos encontrarán más fuertes. Con manos rígidas y orgullo magullado, los jinetes se dieron la vuelta y se fueron, su retirada silenciosa y pesada. Cuando desaparecieron más allá de la línea de árboles, Noosa exhaló lentamente, la adrenalina desvaneciéndose como humo. «Lo lograste», susurró Tali. «Lo logramos», respondió, agarrando su mano. Esa noche, bailaron alrededor del fuego, no en celebración de una batalla, sino de una frontera protegida. Los tambores golpeaban profundo y lento, y Noosa se paró alta mientras el viento se enrollaba alrededor de su capa, susurrando a través de los árboles como una canción antigua. No solo había sobrevivido a los lobos. Se había convertido en la tormenta que temían. Pasaron semanas, y la tierra floreció bajo una paz cautelosa. Ningún jinete regresó, ningún soldado llegó. En cambio, llegaron mensajeros de lugares distantes, mujeres llevando cicatrices, jóvenes llevando los nombres de sus madres, ancianos en silencio que solo pedían tierra para plantar memoria. Noosa los recibió a todos. El hueco creció, no solo en números, sino en propósito. Construyeron una escuela bajo el viejo árbol de Hickory, donde los niños aprendían canciones en cherokee y en los idiomas de aquellos que habían huido de pueblos rotos. Tali les enseñó a rastrear ciervos, a hablar con el cielo, a pararse frente al miedo y no retroceder. Noosa les enseñó a hablar verdades sin disculpas. Una tarde, mientras las luciérnagas iluminaban el valle y el suave tamborileo resonaba desde los acantilados, Noosa se paró en la cresta alta con las manos teñidas de tinte y tierra. Tali se acercó por detrás, colocando sus manos sobre sus hombros. «Has construido algo que incluso la tormenta no vio venir», dijo. «Lo construimos», respondió. «Pero nunca imaginé que la paz se sentiría así». «Como silencio», dijo. «No», dijo, sonriendo. «Como ser escuchada». Abajo, la risa flotaba desde el círculo de fuego, donde los niños bailaban y los ancianos contaban historias de largas caminatas, de tierras antiguas, de futuros aún no escritos. «Te has convertido en más de lo que temían», dijo Tali. «Te has convertido en lo que nunca soñaron que serías». «Libre», dijo. «Vista». Se volvió hacia él, la luz atrapando las cuentas en su cabello. «Y tú, me diste una razón para hablar de nuevo». Él sonrió. «Pensé que solo estaba destinado a guardar lo que quedaba. Ahora sé que estábamos destinados a plantar lo que podría ser». Esa noche, Noosa se sentó con las mujeres que alguna vez temieron sus propias voces. Ahora cantaban canciones de lluvia, de raíces, de fuego que calienta en lugar de quemar. Los niños se dormían en los brazos de sus madres mientras la paz circulaba suavemente alrededor del hueco como humo de una llama sagrada. Noosa miró hacia las estrellas. Una vez, había sido arrojada a los lobos, marcada, silenciada, borrada. Pero de ese momento de casi muerte había surgido un nuevo mundo, no uno de venganza, sino de reclamación. Y en su corazón, ella se paraba no solo como sobreviviente, ni siquiera como líder, sino como la que probó que cuando le das un nombre al fuego, aprende a sanar. La primera helada del otoño pintó los árboles de fuego. Y Noosa se paró descalza junto al arroyo donde una vez casi sangró hasta morir, su reflejo ondeando de vuelta hacia ella, no roto, no desechado, sino completo. Tali se acercó lentamente, sosteniendo algo en sus manos envuelto en tela tejida. Ella se volvió hacia él con una sonrisa ya formándose. «Caminas como si llevaras preguntas», dijo. «Llevo una desde la noche en que te levanté de la nieve», dijo. Desenvolvió la tela. Dentro había una banda de hueso tallado incrustada con piedra de río roja, simple, fuerte, eterna. «Esto no es un voto de propiedad», dijo. «No es una ceremonia de control. Es una pregunta. ¿Caminarás el resto de este camino conmigo? No como alguien a quien salvé, sino como la que confío para salvarme también».
Lágrimas brotaron en los ojos de Noosa, no de tristeza, sino de la plenitud de ser elegida. Esta vez, no para el sufrimiento, no para la vergüenza, sino por amor. Sí, susurró. Sí, 1000 veces. Él deslizó la banda sobre su muñeca, y ella trazó sus bordes con dedos reverentes. ¿Sabes lo que me diste?, preguntó. Una segunda oportunidad, dijo. Un espejo. Ella lo miró. Me diste antes de que yo creyera que existía. Esa tarde, el hueco se reunió en una celebración tranquila, no con fanfarria, sino con canciones antiguas y nuevas. El fuego crepitaba suavemente, y el cielo se abrió amplio sobre ellos. Los ancianos cantaron bendiciones. Los niños bailaron en espirales. Las mujeres que alguna vez llegaron como sombras ahora reían con las cabezas inclinadas hacia atrás como girasoles. Cuando las estrellas coronaron los cielos, Noosa y Tali se pararon frente al círculo. No se pronunciaron votos. Ninguno fue necesario. Se tomaron de las manos, miraron a la gente que habían reunido y simplemente asintieron. La tribu entendió. La tierra entendió. El amor no siempre necesitaba palabras. Solo necesitaba verdad. Mientras el fuego ardía abajo y los tambores se desvanecían en silencio, Noosa descansó su cabeza en el pecho de Tali, escuchando el latido que había seguido desde el día en que la encontró en la nieve. Ya no era la chica arrojada. Era la mujer que había construido un mundo a partir de cenizas. Y a su lado, el guerrero que no solo le había dado su corazón, sino que había confiado en ella para guardar el suyo. Juntos, habían convertido el exilio en santuario. Y los lobos que habían aprendido hace mucho a no aullar demasiado cerca.